Existe una certeza que el alma necesita recuperar en ciertos momentos de la vida. Lo que verdaderamente te pertenece en Dios no puede ser arrebatado. No por el tiempo que transcurre sin respuesta, no por los que se opusieron en el camino, no por las veces que fallaste y caíste, no por las temporadas largas donde todo pareció silencio. Lo que el Señor ha escrito en su voluntad para tu vida lleva una firma que ningún hombre puede borrar, ninguna circunstancia puede invalidar y ningún retraso puede cancelar. Quizás has llegado a este momento con el alma algo fatigada. Quizás has estado creyendo por algo durante mucho tiempo y el peso de la espera ha comenzado a hablar más fuerte que la promesa. Quizás hay voces internas que susurran: ya pasó tu momento. Lo que Dios dijo ya no aplica para ti. Lo perdiste en el camino, pero esa voz no viene de la verdad. Las promesas de Dios no son frágiles como el cristal. Su fidelidad no se tambalea porque estés atravesando un día difícil. Su palabra es más sólida que tus estados de ánimo, más firme que tus emociones, más permanente que cualquier circunstancia que hayas enfrentado. Lo que Dios ha hablado no se vuelve incierto, simplemente porque tu corazón esté cansado de esperar. Lo que Dios ha prometido no se vuelve falso, simplemente porque el proceso haya durado más de lo que esperabas. Y quizás eso es exactamente lo que algunos necesitan escuchar esta mañana, porque hay temporadas en que el alma comienza a cuestionarlo todo. Estás esperando y el peso se siente interminable. Estás intentando creer, pero tus fuerzas se sienten escasas. Estás orando, pero la presión es real. Y en esos momentos, el enemigo aprovecha para susurrar al oído: tal vez ya lo perdiste, tal vez lo que Dios habló ya no te alcanza. Pero esa no es la voz de la verdad. La fidelidad de Dios no colapsa porque estés en un día difícil. Su palabra es más fuerte que tu estado de ánimo. Su promesa es más poderosa que tu retraso. Su presencia es más real que tu soledad. Su fortaleza es más grande que tu debilidad. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida todavía está en pie esta mañana. Lo primero que necesitas recibir hoy es esto: la promesa del perdón todavía te pertenece. El apóstol Juan lo escribió con una claridad que no deja espacio para la duda ni para la desesperación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Satuan Satudilian. Eso significa que no tienes que avanzar por este día con el peso de lo que ya sucedió ayer. No tienes que cargar la culpa como si fuera equipaje permanente pegado a tus hombros. No tienes que vivir bajo la sombra oscura de lo que el Señor ya está dispuesto a limpiar completamente. Si confiesas, Él perdona. Si regresas, Él limpia. Si te presentas con honestidad delante de Él, la gracia te encuentra allí. El perdón no es un galardón reservado para los que nunca cayeron. No es un premio para los que mantuvieron su récord perfecto. Es una promesa asegurada por la fidelidad del propio Dios, sellada con la sangre de Cristo, y no depende de cuántas veces lo merezcas, sino de cuántas veces Él lo prometió. Y su promesa no envejece. Lo que el Señor ha hecho disponible a través de Cristo no puede ser robado por la vergüenza. Lo que Él declaró sobre el corazón que regresa con humildad no puede ser cancelado por la acusación del enemigo, porque la misericordia de Dios no es un recurso limitado que se agota con el uso frecuente. Es un río que nace del carácter inmutable del Dios eterno. Así que si has estado cargando culpas viejas, recuerdos que te siguen señalando con el dedo, voces internas que dicen que estás demasiado manchado, que has ido demasiado lejos, que ya no hay lugar para ti en la gracia de Dios, detente aquí. Confiesa, Él limpia, regresa, Él recibe, ven tal como estás. Él te hace nuevo. La puerta de la misericordia no se cerró porque fallaste. Sigue abierta, y esta mañana todavía puedes entrar. Señor, lo que has prometido en misericordia, ninguna acusación tiene derecho a cancelarlo. Lo que has puesto a disposición a través de Cristo, ninguna vergüenza tiene autoridad para quitarlo. Y luego está esta promesa, quieta y poderosa, que llega desde la carta a los Hebreos como agua fresca para el alma sedienta. No te desampararé, ni te abandonaré. Hebreos 13:5. ¿Qué palabra más necesaria
para quien ha sentido que camina solo. Las personas pueden fallar. Las personas pueden malentenderte con las mejores o peores intenciones. Las personas pueden alejarse en los momentos donde más las necesitabas. Hay temporadas que se sienten extrañas, silenciosas, casi invisibles, donde pareces avanzar sin compañía visible, sin que nadie parezca entender por lo que estás atravesando. Pero si Dios ha dicho que nunca te abandonará, entonces el abandono es una mentira. No importa cuán convincente parezca la sensación que sientes por dentro, no siempre percibirás su presencia de manera dramática. No siempre habrá señales visibles de su cercanía, pero Él prometió, y lo que Dios promete no se deshace por las circunstancias cambiantes. Cuando Dios dice, estoy contigo, la soledad no tiene autoridad para reescribir esa declaración. El rechazo no puede reescribirla. El silencio de una temporada difícil no puede reescribirla. La ausencia de respuestas inmediatas no puede reescribirla. Puedes sentirte no visto por los hombres y aún así estar completamente visto por Dios. Puedes sentirte extenuado y aún así estar completamente sostenido por su mano. Puedes sentirte incomprendido por todos a tu alrededor y aún así ser perfectamente conocido por el Padre. La presencia de Dios no es un privilegio reservado para los que están en su mejor momento espiritual. Es una promesa para todos los que llevan su nombre, en los días de gloria y en los días que simplemente hay que atravesar paso a paso. Si la gente no te entiende hoy, Él está cerca. Si el proceso se siente interminable, Él está cerca. Si tu corazón se cansa, Él está cerca. La compañía silenciosa de Dios es una de las realidades más profundas que un creyente puede conocer, no siempre ruidosa, no siempre visible, pero real. Más real que la soledad que sientes, más permanente que la distancia que percibes. El profeta Isaías recibió palabras que siguen resonando a través de los siglos, como si hubieran sido escritas para este momento exacto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré. Isaías 41:10. La fortaleza también es parte de lo que te pertenece. Hay mañanas en las que despiertas y sabes con absoluta claridad que no tienes suficiente en ti mismo. Hay temporadas donde los límites propios quedan al descubierto sin que puedas ocultarlos, donde la fragilidad ya no puede disimularse con buenas actitudes. Hay días donde la reserva interior se siente completamente vacía, donde el alma llega a la mañana ya agotada. Y eso no te descalifica. Eso no te coloca fuera del alcance de la promesa. Porque cuando Dios dice, yo te fortaleceré, tu debilidad no tiene la última palabra. Lo que tú no puedes, Él puede. Donde tú terminas, Él comienza. Los lugares donde te sientes menos suficiente no son los lugares donde Dios decide alejarse. Son frecuentemente los lugares donde su poder se vuelve más visible, más tangible, más real. El apóstol Pablo lo aprendió de la manera más profunda. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza humana, en la debilidad reconocida, entregada, rendida a Dios. Lo que Dios ha declarado sobre la fortaleza en tu debilidad no puede ser robado por el hecho de que hoy te sientas agotado. El cansancio no invalida la promesa. La fragilidade no cancela el pacto. Dios no prometió fortaleza únicamente para cuando ya te sintieras fuerte. Prometió fortaleza precisamente para cuando ya no te quede nada propio. No pidas parecer fuerte. Pide ser sostenido fuerte por la mano de Dios. Hay una diferencia enorme entre los dos. Uno es imagen, el otro es sustancia. Aquí es donde muchos creyentes necesitan ser despertados nuevamente. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida no puede ser quitado simplemente porque está siendo probado. Que esté bajo presión no significa que esté perdido. Que tarde en llegar no significa que haya sido negado. Que enfrente oposición no significa que haya sido cancelado. Que permanezca invisible por un tiempo no significa que haya desaparecido del mapa de la voluntad de Dios. Hay momentos en que la promesa debe sobrevivir tu miedo. Debe atravesar tu período de espera. Debe resistir tu confusión. Debe madurar junto contigo.
No porque Dios sea distante o indiferente a tu dolor, sino porque es infinitamente más profundo de lo que nuestros planes humanos pueden comprender. Él no está interesado únicamente en darte una promesa. Está interesado en formar a una persona que pueda cargarla con integridad, con humildad, con una fe que ha sido refinada en el fuego de la prueba. Lo ves en las páginas de las Escrituras Sagradas una y otra vez, repitiendo el mismo patrón. José recibió sueños mucho antes de ver su cumplimiento. Entre el sueño y el trono hubo un pozo, una esclavitud, una prisión y años de silencio. Pero lo que Dios había hablado no se debilitó. Esperó, resistió, sobrevivió a todo. David fue ungido rey antes de que le colocaran una corona sobre la cabeza. Entre la unción y el reinado hubo persecución, cuevas, traiciones y exilio. Pero la palabra de Dios sobre su vida no perdió su validez. Israel recibió la promesa de liberación antes de que el mar se abriera. Entre la promesa y el éxodo hubo generaciones de esclavitud, llanto y espera. Pero la promesa no murió con el tiempo. En cada historia, la palabra de Dios no se debilitó porque el proceso fue doloroso. No titubeó porque el tiempo pasó de largo. Esperó con paciencia divina, avanzó a través de la prueba, y a su tiempo justo, lo que Dios había declarado demostró ser más fuerte que toda la resistencia que encontró en el camino. Así que si estás atravesando una temporada de prueba, no llames robada a la promesa. Llámala protegida por la sabiduría de Dios hasta el tiempo correcto. La promesa no falló. El proceso todavía no terminó. Dios no declara destino sobre tu vida y luego te deja solo para que descubras cómo sobrevivir a él. Esa sería una promesa incompleta, y Dios no hace promesas incompletas. Él da su espíritu. El Espíritu Santo no es un accesorio reservado para los momentos extraordinarios, para los grandes avivamientos o para las personas con llamados extraordinarios. Es el ayudador prometido para cada paso del camino ordinario. Enseña, guía, convence, fortalece, consuela, empuja cuando necesitas moverte, detiene cuando necesitas esperar. Recuerda lo que Jesús ha dicho cuando la mente olvida. Y eso significa que tu llamado, tu proceso, tu promesa, nada de eso puede ser llevado correctamente sin su ayuda. Dios lo sabe, por eso no te avergüenza por necesitarlo. Lo planeó desde el principio. Él no diseñó el camino para que puedas recorrerlo en tus propias fuerzas. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida requerirá frecuentemente la ayuda del Espíritu para recibirlo, caminar en él y llevarlo bien. Y esa ayuda también es parte de la promesa. No fuiste lanzado al agua para que nades solo. El mismo Dios que habló sobre tu vida también envió al Espíritu para que caminara contigo dentro de esa declaración, paso a paso, día a día. No te resistas a esa dependencia. Es la dependencia que libera, no la que esclaviza. El fruto espiritual también importa profundamente en esta conversación. Cuando permaneces en Cristo, verdaderamente conectado, verdaderamente unido a Él, lo que te pertenece en Él comienza a manifestarse de manera natural. No primero a través del esfuerzo intenso y la autodisciplina forzada, sino a través de la conexión viva con el Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas no son medallas para las personalidades más fuertes, ni trofeos para los más espirituales del grupo. Son el fruto natural, orgánico, de quienes permanecen unidos a Jesús, como la rama permanece unida a la vid. Y lo que crece del permanecer en Cristo no puede ser robado de la misma manera en que puede robarse el éxito mundano. No fue construido por estrategia humana, nació de la unión. Es sostenido por la gracia divina, está protegido por la vida misma de Dios fluyendo en ti. Muchas veces queremos el fruto sin la vid, queremos los resultados sin la intimidad, queremos el carácter sin el proceso de formación. Pero Jesús fue absolutamente claro al respecto. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan Lima Blas Lima, no porque quiera tenernos dependientes de manera enfermiza, sino porque nos conoce lo suficiente como para saber que la única fuente de vida real que existe está en Él. Fuera de Él,
Podemos producir mucha actividad religiosa, pero actividad no es fruto. El fruto requiere permanecer. El permanecer requiere intimidad. La intimidad requiere tiempo, quietud y una voluntad de quedarse cerca cuando nada espectacular parece estar sucediendo. Quizás una de las verdades más necesarias esta mañana es esta. El gozo también es parte de lo que no puede ser robado. Aquí está la versión optimizada para TTS. Hay lágrimas reales. Hay pérdidas que duelen de verdad. Hay temporadas donde el alma se siente pesada de maneras que no siempre se pueden explicar con palabras ni resolver con buenos consejos. No se trata de negar eso. La fe cristiana auténtica no pide que finjas que estás bien cuando por dentro algo duele profundamente. Pero Jesús prometió un gozo que el mundo no puede arrebatar. No una alegría superficial que depende de las condiciones externas siendo perfectas. No una felicidad frágil que se rompe con el primer viento en contra, sino un gozo que corre más profundo que el dolor porque está enraizado en Cristo mismo, en su victoria, en su resurrección, en su promesa de que la última palabra nunca le pertenecerá a la oscuridad. Un gozo que sobrevive al duelo porque su fuente no está en las circunstancias, sino en la presencia permanente del Señor resucitado. Si Jesús ha dicho que hay un gozo preparado para los que permanecen en Él, entonces la tristeza no tiene la última palabra. El dolor no escribe el último capítulo de tu historia. El llanto puede ser real y temporal al mismo tiempo. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llegará en la mañana. No dejes que la tristeza temporal defina el tono permanente de tu vida. No dejes que una temporada de dolor te convenza de que el gozo te fue quitado para siempre. Jesús prometió un gozo que permanece, y lo que Él prometió, lo cumple. Padre Celestial, antes de pedir cualquier otra cosa, antes de presentar una sola necesidad, antes de elevar una sola petición, comienzo con gratitud. Te doy gracias porque lo que verdaderamente has declarado sobre mi vida no puede ser robado por los hombres, no puede ser borrado por el tiempo, no puede ser cancelado por la oposición y no puede ser invalidado por mi propia fragilidad. Te doy gracias porque tu palabra no es nerviosa. Tu fidelidad no tiembla porque mis emociones tiemblen. Tu promesa no pierde vigencia porque yo esté atravesando una temporada difícil. Lo que has escrito en misericordia sobre mi historia todavía está en pie esta mañana. Lo que has asegurado mediante la gracia de Cristo todavía me pertenece. Lo que has firmado con tu propio carácter no está siendo reescrito por el miedo que a veces intenta hablar más fuerte que tu voz. Por eso te bendigo, Señor. Te alabo porque tu voz es más poderosa que todas las voces que han intentado intimidarme. Te alabo porque tu promesa es más sólida que cualquier proceso que haya tenido que atravesar. Te alabo porque el cielo no entra en pánico cuando la tierra se complica. Te alabo porque lo que tú has ordenado para mi vida no depende de las condiciones perfectas para llegar a su cumplimiento. Depende únicamente de tu fidelidad, y tu fidelidad nunca ha fallado. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre esta mañana. Padre, permíteme vivir en el perdón diario. Tu palabra dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vengo abiertamente ante ti, sin esconder nada, sin justificar lo que no tiene justificación, sin llegar con pretensiones de haber sido perfecto. Confieso lo que necesita ser confesado. No quiero arrastrar la culpa oculta hacia este día. No quiero que la mancha de ayer siga coloreando el camino de hoy. No quiero que la vergüenza siga ocupando el lugar donde la gracia ya abrió una puerta. Límpiame, Señor, lávame, no como un acto religioso externo, sino como una realidad profunda en mi alma. Que el perdón no sea para mí una doctrina lejana que admiro desde la distancia, que sea la experiencia diaria y viva de mi caminar contigo. Si he caído en alguna falta, perdóname. Si me he resistido a tu voz en algún área, perdóname. Si mi corazón se ha enfriado en la intimidad contigo, perdóname. Si he hablado mal, pensado mal, actuado con un espíritu equivocado, perdóname. Si he herido con mis palabras o mi silencio, perdóname. Señor, te doy gracias porque la puerta de la misericordia todavía está abierta esta mañana. Te doy gracias porque venir a ti en confesión
no me lleva al rechazo, sino a la limpieza. Que mi conciencia quede limpia, que mi espíritu quede sin cargas, que pueda entrar en este día lavado por tu gracia, no arrastrando el peso de lo que ya fue perdonado. Y Padre, arranca de raíz cada cadena de vergüenza antigua y cada voz de condenación, porque la vergüenza tiene una memoria muy larga. Sigue intentando arrastrarme hacia atrás, hacia los viejos fracasos, hacia las viejas identidades, hacia los viejos errores, que ya han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Sigue susurrando: todavía eres esa persona, todavía llevas esa marca, todavía estás definido por lo que sucedió entonces. Pero rechazo esa voz en el nombre de Jesús. No soy la suma de mi peor día. No estoy definido por lo que la gracia ya ha cubierto. No fui llamado a cargar las mortajas de una identidad vieja hacia una mañana nueva. Así que te pido que rompas esas cadenas, que silencies las voces acusadoras, que silencies el odio hacia mí mismo, que silencies la reproducción interior de lo que ya has perdonado. Señor, no me dejes insultar la sangre de Cristo, continuando a vestir lo que Él ya quitó de mí. Que la vergüenza antigua caiga, que la acusación pierda su lugar, que la condenación pierda su voz. Yo recibo la limpieza de Dios, rechazo la prisión de la culpa pasada, que mi corazón vuelva a respirar bajo la libertad real de tu misericordia. Padre, que pueda sentir y conocer tu presencia continua a lo largo de este día. Tu palabra en Hebreos 13:5 dice que nunca me dejarás ni me abandonarás. Me aferro a esa promesa esta mañana. Quédate cerca de mí en mis pensamientos. Quédate cerca en los lugares silenciosos donde nadie más llega. Quédate cerca en el trabajo, en la presión, en las conversaciones difíciles, en la espera, en las batallas que libra el interior mientras el exterior aparenta normalidad. No quiero vivir como si me hubieran dejado solo para descifrar este día sin ti. No quiero orar a un Dios presente y luego vivir como si fuera un huérfano abandonado. No quiero pensar como alguien a quien Dios olvidó. Señor, que tu cercanía se vuelva más real para mí que mi soledad, más tangible que mi ansiedad, más firme que los estados de ánimo que suben y bajan. Si las personas no me comprenden hoy, quédate cerca. Si el proceso se siente interminable, quédate cerca. Si mi corazón se cansa en el camino, quédate cerca. Que la compañía silenciosa y poderosa de Dios sea una de las realidades más profundas de este día. No necesito que sea dramática, necesito que sea real. Espíritu Santo, sé mi guía y mi ayudador en cada momento de este día. No quiero entrar en estas horas dependiendo únicamente de mi sabiduría natural, de mis reflejos habituales o de mis análisis apresurados. Necesito al ayudador. Enséñame, corrígeme cuando me desvíe, détenme cuando esté por tomar un camino equivocado. Muéveme cuando sea el momento de actuar. Recuérdame lo que Jesús ha dicho cuando mi mente lo olvida. Guíame en la verdad. Guíame en el tiempo correcto. Guíame en las decisiones que parecen pequeñas y en las que tienen consecuencias grandes. Guíame en el tono de mis palabras. Guíame en lo que debo decir y en lo que debo callar. Guíame en lo que debo hacer y en lo que debo dejar quieto. Espíritu Santo, te doy la bienvenida al liderazgo total de este día. Sé más grande en mí que mi confusión. Habla más fuerte en mí que mi miedo. Sé más activo en mí que mi tendencia a depender de mí mismo. No quiero entristecerte corriendo hacia adelante sin escucharte. No quiero resistirte aferrándome a mi propio camino cuando tú señalas uno diferente. Hazme sensible, hazme humilde, hazme rápido para obedecer cuando tu voz sea clara. Padre, derrama tu fortaleza en el lugar más débil de mi ser. Tú sabes exactamente dónde está ese lugar. El lugar que no quiero que otros vean. El lugar donde me siento frágil, agotado, inseguro, tentado, vulnerable. El lugar donde sé con certeza que no soy suficiente. El lugar donde mis propias fuerzas terminan antes de que el camino termine. Y aún así, tu promesa en Isaías 40:1-10 todavía se mantiene. No temas, porque yo estoy contigo. Te fortaleceré, te ayudaré. Así que fortaléceme ahí, no alrededor de ese lugar. Ahí dentro, en el lugar más expuesto,
en el punto donde la batalla se siente más intensa, en el área donde mi humanidad se siente más incapaz. Que tu poder toque exactamente el lugar donde me siento menos suficiente. Que tu fortaleza sea perfecta en mi debilidad, no a pesar de ella. No pido lucir fuerte ante los ojos de nadie. Pido ser sostenido por la fuerza de Dios, donde la mía se acaba. Que la fortaleza divina se levante donde la humana cede. Que cuando llegue al límite propio, encuentre ahí la presencia de Dios, esperando con fuerzas renovadas. Señor Jesús, manténme permaneciendo en ti, para que mi vida dé fruto verdadero. No me dejes derivar hacia la independencia espiritual. No me dejes intentar producir fruto a base de presión y esfuerzo propio. Mántame en la fe. Manténme conectado a tu vida, tu amor, tu paz y tu verdad. Que el amor crezca en mí, que la paciencia crezca, que el dominio propio crezca, que la mansedumbre crezca, que el valor santo crezca, que la fidelidad crezca, que el gozo genuino crezca, que el fruto del Espíritu se levante, no desde mi esfuerzo tenso, sino desde mi unión real contigo. Señor, no quiero cargar una apariencia de vida espiritual mientras por dentro me estoy secando. No quiero parecer fructífero mientras la conexión real contigo se está debilitando. Manténme lo suficientemente cerca como para que tu vida siga fluyendo hacia la mía. Y si hay ramas que necesitan ser podadas, pódalas. Si hay apegos que bloquean el crecimiento, córtalos. Si hay patrones que entorpecen el fruto, trátalo con misericordia y con verdad. Que mi vida se convierta en evidencia viva de que permanecer en Jesús transforma a una persona desde adentro hacia afuera. Padre, que las pruebas me entrenen, no me destruyan. Sé que la oposición no siempre significa que salí de tu voluntad. Sé que el retraso no siempre significa que cometí un error. Sé que la presión no siempre significa abandono. A veces estás construyendo resistencia. A veces estás profundizando raíces. A veces estás enseñándome a mantenerme de pie cuando todo alrededor se mueve. Así que te pido, santifica la lucha. No desperdicies el dolor. No permitas que la dificultad únicamente me lastime, que me refine, que me profundice, que me madure, que exponga lo que todavía necesita sanidad, lo que todavía necesita purificación, lo que todavía necesita rendición. Que los momentos de prueba se conviertan en campos de entrenamiento y no en tumbas de fe. Que la resistencia me haga más orante, no más cínico, más firme, no más amargado, más rendido a ti, no más endurecido. No quiero que la batalla me haga colapsar. Quiero que tu gracia me haga más fuerte a través de ella. Y Padre, quita de mí el miedo a la oposición y el miedo al retraso. Hay una parte de mí que todavía se intimida cuando la resistencia dura demasiado. Hay una parte que comienza a cuestionar lo que tú dijiste cuando la respuesta tarda en llegar. Hay una parte que quiere interpretar el silencio como olvido y el proceso largo como señal de que algo salió mal, pero me niego a inclinarme ante ese miedo. No dejaré que la oposición se convierta en profecía sobre mi vida. No dejaré que el retraso se convierta en teología que reemplaza tu palabra. No dejaré que la dificultad renombre lo que Dios ha hablado. Si tú lo dijiste, todavía está en pie. Si tú lo prometiste, todavía vive. Si tú lo ordenaste, no ha sido cancelado por el hecho de que yo todavía no lo vea completamente. Señor, hazme sin miedo al proceso. Hazme sin miedo a la espera. Hazme sin miedo a los hombres, a las circunstancias lentas, a la resistencia prolongada. Que la fe desarrolle columna vertebral en mí. Enséñame a mantenerme estable. Enséñame a dejar de interpretar cada cosa difícil como señal de pérdida. Enséñame a seguir caminando mientras el cielo todavía está trabajando en lo que no veo. Señor, transforma mi tristeza temporal en gozo duradero. Conoces los lugares en mí que todavía duelen. Los lugares donde la decepción dejó una marca. Los lugares donde el duelo no ha terminado de soltarse del todo. Los lugares donde puedo sonreír hacia afuera y todavía sentir el peso debajo de la superficie. Traigo todo eso ante ti y no pido alivio superficial, pido transformación real. Que el gozo se levante más profundo que el dolor. Que el gozo de Cristo invada el espacio que la tristeza ha ocupado. Que el óleo de alegría
reemplace las cenizas de la pesadez interior. Señor, no permitas que mi tristeza temporal defina la atmósfera permanente de mi vida. Redímela, trascíndela, sobrevívela con el gozo eterno del Señor. Que mis lágrimas no sean desperdiciadas, que mi corazón no permanezca en duelo para siempre. Enseñó mi alma, una vez más, que el llanto puede durar una noche, pero el gozo pertenece a los hijos de Dios en la mañana. El gozo todavía me pertenece. Padre, que pueda entrar en este día con fe, con favor y con la firmeza de quien está parado sobre tu promesa. Pido no solo fortaleza interior, sino gracia exterior. Que el favor vaya delante de mí hacia lugares donde yo no puedo prepararme. Que la mano de Dios ablande lo que yo no podría forzar. Que se abran puertas que pertenecen a tu voluntad para esta temporada. Que las conversaciones de hoy lleven paz. Que mi nombre sea recordado donde necesita ser recordado. Que tu gracia descanse sobre mi trabajo, mis decisiones, mis palabras y mi presencia. Señor, no quiero arrastrarme por este día bajo una nube de temor. Quiero caminar a través de él, bajo el favor de Dios y la confianza serena de un alma que está parada sobre promesa. Hazme calmado, hazme alerta, hazme esperanzado, hazme firme. Que la atmósfera alrededor de mí refleje la cercanía del cielo. Ahora, Padre, elevo ante ti a cada persona que ora conmigo en este momento. Por el que lleva vergüenza antigua, límpialo y libéralo. Por el que teme que la promesa se está alejando, estabilízalo con tu palabra. Por el que se siente débil, fortalécelo en el lugar exacto donde lo necesita. Por el que se siente solo, rodéalo con tu presencia real. Por el que necesita la guía del Espíritu Santo, dirige cada uno de sus pasos hoy. Por el que está bajo presión intensa, hazlo fructífero en Cristo en medio de ella. Por el que enfrenta pruebas que parecen no tener fin, refínalo sin que caiga. Por el que llora en secreto esta mañana, devuélvele el gozo genuino. Por el que entra a este día cansado pero determinado, dales favor y santa firmeza. Que cada persona que escuche esto sepa en lo más profundo de su ser, lo que Dios ha verdaderamente declarado sobre ellos en Cristo todavía les pertenece. Nadie los ha sacado del mapa de su propósito. Nadie les ha quitado lo que Dios aseguró. El proceso puede ser largo, la presión puede ser real, pero la palabra del Señor está todavía en pie sobre cada una de sus vidas. Y ahora te alabo, Señor. Te alabo porque tu palabra no puede ser quebrantada. Te alabo porque tu misericordia sigue limpiando. Te alabo porque tu presencia permanece fiel. Te alabo porque tu espíritu sigue guiando. Te alabo porque tu fortaleza todavía alcanza al más débil. Te alabo porque tu gozo sobrevive a la tristeza más profunda. Te alabo porque tu promesa sigue en pie sobre tu pueblo. Bendito sea el Señor que perdona cada día, que permanece con fidelidad inquebrantable, que fortalece con poder sobrenatural, que guía con ternura y que cumple su palabra con una precisión que ningún hombre podría orquestar. Que todo lo que hay en mí bendiga tu santo nombre. En el nombre poderoso, santo e inquebrantable de Jesucristo. Amén. Comparte esto y no temas, amigo mío. Lo que Dios ha hablado, Dios todavía es capaz de cumplirlo. ¿Le crees hoy? Él terminará lo que comenzó. No declarará vida sobre tu historia para luego alejarse de ella. No hará una promesa y luego olvidará el alma que la sostiene con manos temblorosas. Así que respira de nuevo, espera de nuevo, párate de nuevo. Lo que Dios dijo todavía está vivo, un clamor que atraviesa los siglos. Hay palabras en las Sagradas Escrituras que no simplemente se leen, se sienten. Palabras que no permanecen en la página, sino que descienden al alma como lluvia sobre tierra seca. Palabras que nos encuentran exactamente donde estamos, como si hubieran sido escritas esta misma mañana, para este preciso momento de nuestra vida. El Salmo 42, compuesto por los hijos de Coré, contiene precisamente ese tipo de palabras. Desde los versículos 1 al 3, una voz que clama desde la antigüedad nos alcanza en pleno siglo XXI con una intensidad que desarma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cada vez que me detengo ante este salmo, algo en mi interior se sacude. Hay en él una honestidad desarmante, una desnudez espiritual que pocas páginas de la Biblia logran con tanta elocuencia. El salmista no está recitando una oración ceremonial, no está cumpliendo con un protocolo religioso, está clamando, está jadeando, está desesperadamente sediento de Dios. La imagen que utiliza es poderosa en su sencillez. Un ciervo que busca agua, no un ciervo que pasea tranquilamente junto al río. No, es un ciervo que brama, que jadea, cuya supervivencia depende de encontrar esa corriente de agua. Esa es la intensidad del anhelo que describe el salmista. Una sed que no puede ignorarse, una necesidad que no admite postergaciones. Y luego viene esa línea que debería detenernos por completo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de una religión, no de un sistema de creencias, no de una tradición heredada, sed del Dios vivo, del Dios que respira, que habla, que actúa, que se mueve entre los suyos. Me pregunto, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa clase de sed? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón clamó por Él de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que asistir a la iglesia, leer la palabra o arrodillarte en oración fue algo más que un hábito? ¿Cuándo fue que anhelaste genuinamente su presencia, no por obligación, sino porque algo en tu interior simplemente no podía vivir sin Él? Hoy no vengo a traer respuestas fáciles. Vengo a invitarte a hacerte esa pregunta con total honestidad delante de Dios. El altar que llevas dentro. Hay un pasaje en el libro del Levítico que durante mucho tiempo pareció alejado de la vida cotidiana del creyente moderno, pero cuanto más tiempo paso meditando en él, más convencido estoy de que contiene una de las verdades más urgentes para la iglesia de hoy. Levíticos 6, versículos 2 y 13, dice: el fuego del altar estará encendido en él, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta instrucción no era opcional en el sistema levítico, era una ley sagrada. El fuego del altar nunca debía extinguirse, debía ser alimentado cada mañana por manos sacerdotales, con leña fresca, con ofrendas renovadas. Era una responsabilidad que no admitía descuido ni negligencia. Pero aquí está la revelación que quiero que llevemos en el corazón. Ese altar ya no es una estructura de piedra en un tabernáculo del desierto. Ese altar somos nosotros. Nuestros corazones son el santuario. Y nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, somos los sacerdotes de ese altar interior. El apóstol Pedro lo deja perfectamente claro cuando escribe que somos un sacerdocio santo, 1 Pedro 2:5. Y el autor de Hebreos nos recuerda que tenemos acceso directo al trono de la gracia, sin intermediarios, sin velos que nos separen. Somos sacerdotes activos del nuevo pacto. Y si somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad sacerdotal: mantener el fuego encendido. ¿Qué es ese fuego? Es el amor vivo por Cristo. Es el deseo genuino de conocerle más. Es la devoción que late cuando nos arrodillamos en oración, cuando abrimos la palabra con hambre y no con obligación, cuando levantamos nuestra voz en adoración porque el corazón simplemente rebosa. Es el calor interior que distingue a alguien que camina con Dios de alguien que simplemente conoce sobre Dios. Y la leña que alimenta ese fuego, la leña que el sacerdote debía traer cada mañana, es el tiempo deliberado que decidimos invertir en su presencia. Son los momentos de oración, en el silencio de la madrugada. Son los minutos dedicados a la meditación de la palabra. Es el acto de adoración que surge, no de la costumbre, sino del corazón que ha decidido no dejar que el fuego muera. Nota algo en el texto de Levítico. La instrucción se repite 2 veces. No se apagará. No se apagará. Esa repetición no es accidental en las Escrituras. Es énfasis, es advertencia,
como si el Señor anticipara nuestra tendencia a la negligencia y quisiera grabarnos en la memoria esta verdad. El fuego no se mantiene solo. El fuego que no se alimenta, se apaga. El peligro del enfriamiento gradual, aquí está una de las realidades más difíciles de confrontar en la vida espiritual. El fuego rara vez se apaga de golpe. No sucede en un instante dramático. No ocurre un día en que el creyente se levanta y decide: hoy dejaré de amar a Dios. El enfriamiento es gradual, casi imperceptible. Es como el invierno que llega no en un día, sino en una lenta sucesión de noches más frías, de amaneceres más grises, de tardes que van perdiendo su luz poco a poco. Primero es una mañana sin oración, porque el día está especialmente apretado. Luego es una semana sin abrir la Biblia, porque los compromisos se acumularon. Luego es un mes de adoración mecánica, de palabras que salen por la boca pero no emergen del corazón. Y antes de que nos demos cuenta, el altar que alguna vez ardió con intensidad está apenas tibio, consumiéndose en rescoldos que lucen como fuego, pero ya no calientan. El profeta Jeremías describió a Dios diciendo: te recuerdo la fidelidad de tu juventud, el amor de tu tiempo de novia, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías 2:2. Hay en esas palabras una nostalgia divina, un Dios que recuerda y que anhela ese primer amor, esa devoción encendida de los primeros tiempos. Y en el libro del Apocalipsis, el Señor mismo reprende a la iglesia de Éfeso con palabras que bien podrían dirigirse a muchos creyentes hoy: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. No les acusó de haber abandonado la doctrina, no les señaló errores en sus prácticas externas, pero sí detectó algo mucho más profundo y mucho más serio. El fuego se había enfriado. La llama que ardía en los primeros días ya no era la misma. ¿Dónde está hoy el fuego de tu primer amor? El precio del tiempo, la ofrenda que ningún sacerdote puede omitir. Si hay una verdad que emerge con claridad meridiana de las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe en las Escrituras, es esta: la intimidad con Dios tiene un precio, y ese precio se paga en tiempo, no en palabras, no en buenas intenciones, no en promesas hechas en momentos de entusiasmo. Tiempo real, tiempo deliberado, tiempo que se protege de las demandas incesantes del mundo moderno. Cuando leemos de Moisés, nos encontramos con un hombre que gobernaba una nación entera, que arbitraba disputas, que lideraba marchas a través del desierto. Su agenda era, por cualquier criterio, abrumadora, y sin embargo, era conocido por entrar en la tienda de reunión para encontrarse con Dios. Y las Escrituras registran algo extraordinario. Y como Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Éxodo 33:9. Y había una señal visible de esos encuentros. Cuando Moisés salía de la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Literalmente brillaba. Era la marca externa de una realidad interna. Alguien que había estado con Dios no puede esconderlo. La presencia del Señor deja una huella que el mundo nota, aunque no siempre comprenda. El rey David, hombre de guerra y de gobierno, encontraba tiempo para 7 momentos de alabanza al día. El Salmo 119 contra 160:4 registra sus propias palabras: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y en el Salmo 55 contra 17 añade: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 3 momentos de oración en el día de un rey. No en los márgenes, no cuando sobraba tiempo, porque en la agenda de un monarca, el tiempo nunca sobra, sino como estructura inamovible de su existencia. Y luego está Daniel, un hombre en el exilio, con responsabilidades de Estado en el reino de Babilonia, rodeado de una cultura completamente extraña a su fe. La presión política sobre él era constante, las amenazas, reales, y sin embargo, el capítulo 6, versículo 10, nos dice que Daniel 3 veces al día se arrodillaba, lloraba y alababa a Dios, como lo venía haciendo antes. Como lo venía haciendo antes. Esas palabras son claves. No era una reacción a la crisis, era un hábito forjado en la constancia.
Daniel oraba 3 veces al día antes de que existiera el decreto que lo prohibía. Y cuando el decreto llegó, simplemente siguió haciendo lo que siempre había hecho. No hubo drama en su decisión. No hubo heroísmo performativo. Simplemente continuó alimentando su altar, sin importar las circunstancias externas. Los apóstoles en el libro de Hechos nos dan otro testimonio luminoso. En el capítulo 3, versículo 1, leemos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, hombres en pleno ministerio apostólico, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de establecer la primera iglesia en Jerusalén, y aún así mantenían sus horas de oración con disciplina inquebrantable. Y en Hechos 4, 23-24, después de enfrentar la amenaza del Sanedrín, la respuesta de los apóstoles fue inmediata y reveladora. Volvieron a los suyos y contaron todo lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No convocaron una reunión de estrategia, no diseñaron un plan de respuesta pública. Oraron porque el altar de sus corazones estaba encendido y sabían exactamente a dónde ir cuando la vida se ponía difícil. Ninguno de estos personajes tenía más horas en su día que nosotros. David gobernaba un reino. Daniel administraba un imperio extranjero. Pedro y Juan lideraban una iglesia bajo persecución. Moisés guiaba a más de 1 millón de personas por el desierto. Y sin embargo, encontraban el tiempo porque entendían que sin ese tiempo, todo lo demás carecía de fundamento. No hay excusa válida que nos exima de alimentar nuestro altar. El tiempo siempre puede encontrarse cuando hay voluntad genuina. Siempre. La pregunta no es si tenemos tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos eligiendo hacer con el tiempo que tenemos? El llamado que llega hoy, mientras escribo estas palabras, tengo en mente a personas concretas, no estadísticas, no categorías abstractas, personas reales, con nombres, con historias, con corazones que alguna vez ardieron y que hoy sienten el peso de ese fuego disminuido. Quizás eres tú quien lleva meses o años sin sentir esa hambre que alguna vez fue tan natural. Quizás recuerdas una época en que la palabra de Dios te emocionaba, en que la oración fluía sin esfuerzo, en que la adoración nacía espontáneamente de un corazón que simplemente desbordaba amor por Cristo. Y quizás hoy te cuesta recordar cuándo fue la última vez que sentiste algo parecido. Quizás la vida te ha llenado de ocupaciones legítimas, trabajo, familia, responsabilidades, problemas, y sin que lo decidieras conscientemente, todas esas cosas fueron ocupando el espacio que antes pertenecía al Señor. El altar sigue en pie, pero el fuego está casi apagado. O quizás estás en una situación más oscura todavía. Ya no recuerdas cuándo fue que el fuego comenzó a menguar. Ha pasado tanto tiempo desde que tu corazón estuvo realmente caliente delante de Dios, que la tibieza se ha vuelto tu nueva normalidad. Y eso, paradójicamente, es lo más peligroso: acostumbrarse al frío. El Señor habla hoy, no con condenación, no con el dedo acusador de quien juzga desde afuera. Habla como el padre de la parábola del hijo pródigo, que ve desde lejos a su hijo regresar y corre a su encuentro antes de que el hijo haya terminado de formular su disculpa. Habla como el pastor que deja las 99 ovejas para ir en búsqueda de la una que se perdió. Su voz es hoy una invitación, no un reproche. Es un llamado de regreso, no una sentencia de alejamiento. Jesús dijo en Mateo 5, 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». La promesa de la saciedad está reservada para los hambrientos, para aquellos que no se conforman con la tibieza, que no aceptan la mediocridad espiritual como destino permanente, que claman como el ciervo del Salmo hasta encontrar las corrientes de agua viva. Si hoy reconoces en tu corazón ese llamado, si algo en estas palabras ha resonado con una verdad que quizás has estado evitando confrontar, entonces este momento es sagrado. No lo dejes pasar. El Señor no está esperando que llegues perfecto. No está esperando que hayas resuelto todo primero. Está esperando que llegues ahora, tal como estás, con el corazón en la mano
y la disposición de volver a encender lo que el tiempo y el descuido han ido apagando. Oración de restauración, el regreso al altar. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, si sientes el tirón del Espíritu invitándote a regresar, te invito a que hagas esta oración conmigo. No la recites con la boca sola. Deja que salga del lugar más honesto de tu ser. Padre Celestial, me presento ante ti hoy sin máscaras y sin pretensiones. He llegado al punto en que ya no puedo seguir ignorando lo que ha sucedido en mi interior. Durante demasiado tiempo he mirado hacia afuera, hacia las circunstancias de la vida, sin detenerme a examinar honestamente el estado de mi corazón. Pero hoy tu palabra ha llegado como una luz que ilumina los rincones que prefería dejar en sombra, y no puedo pretender que todo está bien cuando sé que no es así. Señor, recuerdo tiempos en que tu presencia era lo más real de mi vida, tiempos en que la oración no era una tarea sino un refugio, tiempos en que abrir la Biblia era como sentarme a una mesa preparada para mí y salir de ese encuentro sintiéndome fortalecido, orientado, amado. Recuerdo cuando la adoración brotaba de mí de manera natural, cuando cantarte no era un esfuerzo, sino un desbordamiento. Pero hoy reconozco que ese fuego ha perdido intensidad. El altar de mi corazón sigue en pie, pero hay demasiada ceniza y poca llama. He descuidado mi lugar secreto. He permitido que el ruido del mundo ocupe el espacio que debería ser tuyo. He llenado mis días con 1000 cosas, muchas de ellas buenas en sí mismas, pero he empobrecido mi vida en lo que más importa, la comunión contigo. Quiero ser honesto, Señor. Podría darte razones. Podría hablarte del cansancio, de las presiones, de la cantidad de cosas que han reclamado mi atención. Y es cierto que la vida ha tenido sus temporadas difíciles, pero en el fondo de mi corazón sé que las circunstancias nunca son suficiente explicación para el alejamiento espiritual. Los hombres y mujeres de fe en las Escrituras enfrentaron circunstancias mucho más duras y, sin embargo, mantuvieron su altar encendido. Así que hoy no vengo a excusarme, vengo a arrepentirme, vengo a reconocer que he permitido que mi fuego se apague y que eso no fue inevitable, fue una serie de pequeñas decisiones que me fueron alejando de ti. Padre, quiero regresar, no al ritual, no a la religiosidad exterior. Quiero regresar a ti, a la relación viva, al trato genuino con el Dios viviente que es mi pastor y mi redentor. Restaura en mí el hambre que se ha apagado. Enciende nuevamente el fuego que el descuido ha ido consumiendo. Devuélveme la sed del salmista, esa sed que no acepta sucedáneos, que no se satisface con nada que no sea tu presencia real y viva. Ayúdame a regresar a la palabra, no como a un libro de consulta, sino como al pan que alimenta mi alma cada día. Que tu palabra vuelva a ser lámpara a mis pies y luz a mi camino. Que cuando la lea, la comprenda y la sienta. Que sus verdades vuelvan a transformarme, a corregirme con amor, a fortalecerme en los momentos de debilidad. Señor, ayúdame a regresar a la oración genuina, a esa conversación honesta contigo, donde puedo verter todo lo que hay en mi corazón, mis miedos, mis preguntas, mis gratitudes, mis arrepentimientos, y saber que eres escuchado, que eres visto, que no estoy nunca verdaderamente solo. Devuélveme la adoración que nace del corazón y no de la costumbre, que pueda levantar mis manos y mi voz hacia ti, no porque sea lo que se hace en la iglesia, sino porque mi corazón rebosa de gratitud y amor por quien eres y por lo que has hecho. Y Señor, mientras me restauras, dame también la gracia de la constancia, porque no quiero vivir en ciclos de fuego y ceniza. No quiero volver a encender el altar solo para volver a descuidarlo. Dame el carácter de Daniel, la disciplina de David, la perseverancia de los apóstoles. Ayúdame a construir hábitos sagrados que guarden y alimenten el fuego que hoy pides encender nuevamente. Ayúdame a administrar bien mi tiempo, a reconocer que aquello a lo que le doy mis horas revela lo que verdaderamente valoro, que pueda reorganizar mis días de tal manera que tú tengas el primer y mejor lugar, no los residuos de una agenda ya agotada. Que el fuego que enciendas hoy en mi altar no solo arda, sino que crezca. Que el hambre que despiertes no mengüe con el paso de los días, sino que se profundice.
Que cada encuentro contigo me deje con más sed, no con menos, porque es en esa sed creciente donde reside la vida espiritual más plena. Gracias, Padre, porque has esperado. Gracias porque no me has abandonado a mi propia frialdad. Gracias porque tu amor es tan constante que sigues llamando incluso cuando tu voz lleva tiempo siendo ignorada. Gracias porque el Espíritu Santo nunca dejó de interceder, incluso cuando yo dejé de escuchar. Hoy regreso. Hoy enciendo nuevamente el altar. Hoy digo sí a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre. Sacerdotes del fuego eterno. Somos sacerdotes. Esa es la identidad que nos ha sido conferida por gracia a través de la sangre del Cordero. Y los sacerdotes tienen una responsabilidad que no puede delegarse: mantener el fuego del altar encendido. El fuego no se mantendrá solo. No importa cuán poderosa haya sido la última experiencia con Dios. No importa cuán genuina fue la entrega del primer día de tu vida con Cristo. El fuego del altar necesita leña fresca cada mañana. Necesita la ofrenda diaria de tiempo, de atención, de corazón presente. Y cuando ese fuego arde, sucede algo maravilloso. El hambre crece. Cuanto más tiempo pasas con él, más lo deseas. Cuanto más bebes de esa agua viva, más profunda se vuelve tu sed. Es la paradoja del reino. Los que tienen hambre son llenados, y los que son llenados tienen más hambre todavía. Que esa sea tu experiencia. Que el altar de tu corazón arda hoy con una llama renovada. Que el fuego que el Señor enciende en ti esta hora no se apague jamás. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Que así sea en tu vida. Que así sea en nuestras vidas. Que la paz de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Si tienes peticiones de oración, compártelas en los comentarios. Será un honor interceder por ti. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén.